amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí Yanis. Estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Este viene siendo oficialmente el primer video del canal. Estoy súper feliz porque ya tenía muchas ganas de comenzar ahora sí hablar de todos los temas, de hablar todo esto. Y entonces de verdad que me da mucha emoción poder empezar ya de una vez. Y quiero comentarles que el primer tema de este video, como dice el título, es discapacidad. ¿Por qué le pusimos nada más discapacidad? Porque vamos a hablar sobre diferentes detallitos de la discapacidad, datos generales, para que ustedes los vayan conociendo. Algunos ya quizás los han escuchado, pero no así, no todos en realidad. Entonces quiero que ustedes conozcan esos pequeños datos. En otros videos vamos a ir tocándolos ya más a fondo, pero por ahorita son datos más superficiales sobre este tema para que se vayan empapando de poquito en poco. Vamos a ir entrando en los temas. También obviamente vamos a tener otros tipo de videos, no solamente informativos de discapacidad, pero el día de hoy nos toca este tema que es discapacidad, así que comencemos. El primer dato que quiero que conozcan para podernos ir empapando un poquito más es exactamente a qué se refiere el término discapacidad. Este término se refiere a las deficiencias o limitaciones físicas o mentales de alguna persona, ya sea de manera total o parcial. Es la falta o el uso no total de alguna de nuestras capacidades, y esto hace que nuestra convivencia o nuestras habilidades sean limitadas o ineficientes o de considerado de baja productividad para la sociedad en general. La forma correcta de referirse a las personas que tienen alguna limitación física o mental no es incapacitado, no es inhabilitado, no es persona con deficiencia. La forma correcta es persona con discapacidad. Existen otras maneras de llamar a las personas que tenemos una discapacidad. También se le puede decir persona con habilidad especial, con capacidad diferente, con discapacidad especial, pero la forma que reconoce la Organización Mundial de los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud es esa, persona con discapacidad. Esto es una manera se busca el respeto para las personas, se busca de que haya digamos que pertenecer a cierto grupo social, que en este caso serían las personas con discapacidad. Entonces quiero que les quede así como el dato bien claro, son personas con discapacidad. Bueno, el otro dato que quiero que conozcan son cómo se tiene una discapacidad. La discapacidad se obtiene de las siguientes formas, ya sea por nacimiento o por adquisición. Por nacimiento tienen que haber muchos factores, genético, algún tipo de medicamento, quizás hay muchas formas por herencia que viene siendo más el genético, o a veces no es por herencia pero también es genético. Por ejemplo, el síndrome de Down, no necesariamente el papá o la mamá o los abuelos tienen síndrome de Down, sino simplemente es una malformación en los genes que conlleva el síndrome de Down, aunque también pues vienen otros factores como la edad y demás, ¿no? Pero sí es algo genético, o sea, está en los genes desde nacimiento, no se adquiere con el paso de los años. Y el adquisitivo o la forma adquisitiva o de obtener de otra manera de tener discapacidad es a través de cuando tú naces, digamos, entre los estándares de lo que se considera normal o sano, sin ninguna deficiencia o limitación física o mental. La otra forma de tener una discapacidad es a través de, ¿cómo decirlo?, adquirirla. Vamos a ponerlo de esa manera, es adquisitiva. ¿Cómo? Bueno, puede ser a través de un accidente que tendría que ser una limitación física, o también sensorial. Podría ser también a través de, por ejemplo, después de un episodio de algún tipo de enfermedad que tuviste y que te causó algún tipo de discapacidad. Vamos a ponerlo de este modo. Por ejemplo,
tuvimos un paro respiratorio que nos dejó sin oxígeno en el cerebro. Después de más de 5 segundos se regresa la persona del paro respiratorio, pero ¿qué pasa? Hay un daño cerebral, entonces ya tienes una discapacidad intelectual, ¿no? También, por ejemplo, hubo un accidente automovilístico y no sé, Dios no quiera, pierdes un brazo y es una limitación física. Un golpe en alguna parte de la cabeza o de la cara que te daña la retina o alguna parte del globo ocular y tienes una limitación visual. Esas son las formas adquisitivas. De ahí pasamos a lo que es qué tipo de discapacidad, bueno, no qué tipo, sino cómo se los podría poner. Hay dos formas de tener discapacidad, bueno, 3 formas. Puede ser discapacidad permanente, es decir, que ya no vuelves a recuperar tu ritmo de vida o que siempre has tenido ese ritmo de vida diferente. La discapacidad temporal, que es cuando tienes algún tipo de accidente o por indicaciones médicas tienes que tener esa limitación y de allí posterior a la recuperación pues ya vuelves a tu vida o a tus actividades cotidianas. Y lo que es la discapacidad parcial, que por algún tipo de condición hay ocasiones en las que te ves limitado física o intelectualmente y en otros momentos estás como las demás personas y de ahí vuelves a tener esa limitación física o mental. El tercer tipo la tercera forma de tener una discapacidad es de forma parcial, que es cuando tienes alguna enfermedad o alguna ¿cómo decirlo? Condición que hace que unos días tú estés, digamos, sano y en otros días estés imposibilitado o limitado para hacer. Como es el caso de, por ejemplo, cuando tienes algún problema intelectual, como por ejemplo los déficits de atención, que por ejemplo unos días pues estás concentrado, todo, sigues tus clases o tus actividades, pero hay días que pues la misma condición hace que tú no te puedas concentrar, pero de ahí regresas, entonces eso es de forma parcial. O por ejemplo cuando tuviste un accidente o algún tipo de trauma físico, que hay días en que por ejemplo esa parte del cuerpo que se lesionó está muy bien, tienes completo movimiento, y hay días en los que pues no puedes digamos moverlo de manera total. O por ejemplo en el caso de la discapacidad sensorial, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa, que hay días en que la retina está manchada, son manchitas que le salen a la retina, y esos días tú no puedes como que visualizar bien o a profundidad o demás, o ves manchado, o ves parchudo, y al día siguiente, a las 2 semanas o al mes, tú vuelves a recuperar esa parte. Pero si no tienes un control en esa enfermedad, sí de plano te puedes quedar completamente ciego. Entonces ahí sí es una enfermedad de mucho cuidado, que en otros videos les voy a ir contando a mayor profundidad, pero es uno de los ejemplos. Bueno, pasando a otro, ¿qué tipos de discapacidad hay? Bueno, tenemos 6 tipos de discapacidad, así está clasificado por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos la discapacidad física, intelectual, psíquica, visceral, sensorial y múltiple. La múltiple pues pueden ser 2 discapacidades en una sola persona. Entonces en otros videitos ya les voy a ir explicando cada una de estas discapacidades, cuál es la física, cuál es la intelectual, cuál y demás, ¿no? Para que vayan conociendo. Otro dato que les quiero comentar es de que en la mayoría de los países ya tenemos leyes especializadas en las personas con discapacidad o en el trato o en las condiciones. Por ejemplo, nuestro país tiene lo que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esta ley engloba desde lo que es trabajo, educación, salud, transporte público, infraestructura urbana, es un contexto completamente nuevo y diferente de esa ley. Esta ley, como dato curioso, les digo que fue promulgada en el año 2006 durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, y fue renovada en el año 2011 durante el gobierno del
del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Esas son las únicas modificaciones que ha tenido esa ley. Realmente le falta mucho porque de 2012 a 2019 que estamos ahorita, realmente ya han pasado 8 años y esta ley no se ha modificado y hay mucho todavía por hacer, y sobre todo la difusión en esta ley realmente es muy baja. No todas las personas conocen, ni siquiera las personas con discapacidad conocen en su mayoría de la existencia de esta ley. Entonces aquí hay un problema muy grave de información que tenemos nosotros, que sí necesitamos pues irnos empapando un poquito más. Empecé a tener este problemita, entonces fue que decidí empaparme más, y la realidad es que como personas nos debemos de informar, pero siempre, como dicen por ahí, mientras no nos afecte, pues no nos importa. Entonces espero de verdad de que podamos ir cambiando poquito a poquito la mentalidad de las personas y sobre todo informarnos un poquito más, porque como les dije anteriormente, nadie está exento de tener alguna discapacidad en algún momento o de tener un familiar con discapacidad, y es mejor pues saber cómo manejar las cosas, y quizás alguien que esté pasando por lo mismo pueda ver esto y se pueda informar mejor y decir pues estoy a tiempo de hacer algo por mí. Entonces por el momento ha sido todo. Yo les agradezco mucho que hayan visto este video. Suscríbanse, denle like, síganos en la página de Facebook, también en Instagram vamos a ir subiendo contenido poquito a poco. No se les olvide que tenemos una cita aquí la próxima semana en este canal. Compartan para que seamos más. Les mando un saludito, chao chao.